Gracias por continuar junto a nosotros y en este espacio nos acompaña hoy ya el ministro de Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso, con quien vamos a dialogar sobre el retorno progresivo a las actividades laborales, de manera presencial, es lo que se ha planificado para el día de hoy. Empleados y trabajadores públicos y privados, servidores del sector público precisamente ingresan desde hoy de manera presencial a laborar. Ministro, gracias por acompañarnos en este espacio y es importante conocer, ¿hay seguridad para el reintegro de los trabajadores al sector público y privado? Buenos días. Muy buenos días, soy yo el agradecido por esta entrevista que me da la posibilidad, por supuesto, de decirle a la opinión pública cómo es el sistema y el porqué de la resolución del retorno progresivo al trabajo. Repito, progresivo al trabajo. Y esa progresividad tiene que hacerse, por supuesto, con todas las bioseguridades. Tenemos que mantenernos a 2 metros de distancia, el llamado distanciamiento social. Tenemos que usar obligatoriamente la mascarilla, tenemos que trabajar en sitios aireados, donde pueda pues, circular el aire, debemos por supuesto lavarnos manos permanentemente, pero esto no significa que vamos a esperar a que culmine el proceso de vacunación, que va bien, va bastante bien, para regresar al trabajo presencial, pero ¿para quiénes? Para aquellos que han cumplido denominamos el 214. Me explico. 2 vacunas, primera y segunda dosis, o única dosis si es que tienen Johnson y Johnson vacunados fuera del país, y 14 días de inoculación. Es decir, que estén inmunizados ya. Los que cumplen aquella condición deben regresar a trabajar progresivamente manteniendo el aforo de cada institución, de cada empresa, con todas las bioseguridades. Porque miren, si no hacemos esto, no reactivaremos la economía y poco a poco, progresivamente, debemos volver a la normalidad. Ministro, ¿cuál es la cifra de trabajadores, de servidores que inician este proceso de retorno progresivo? El total mantenemos el teletrabajo, para anotar, se mantiene el teletrabajo para aquellos que no han sido todavía vacunados en las 2 dosis y no han pasado los 14 días, o para aquellas personas que tienen o son grupos o parte de los grupos vulnerables, por supuesto. La cifra exacta no le puedo dar en este momento, por supuesto, estoy en casa haciendo vía Zoom esta entrevista, pero he de decirle que se mantienen las bioseguridades, se mantienen los aforos hasta el 19 de julio, donde vamos a hacer una nueva evaluación y allí tendremos con seguridad las cifras que usted está preguntando. Ustedes presentaron una guía y plan de retorno que deben cumplir las instituciones. ¿Qué contiene esta guía para que los empleadores, los directores de talento humano, de recursos humanos, por así llamarlo, deben cumplir para evitar los contagios y que esto no genere preocupación y también afecte, por supuesto, lo primordial, que es la salud de los trabajadores? En la redacción de aquella guía que en el evento presentamos nosotros, tiene usted razón, para esa redacción, examinamos los datos que nos dio el COE Nacional. Voy a dar uno, que es asombroso. Más gente se contagia en las fiestas clandestinas, en las fiestas de los fines de semana, que en el trabajo presencial. Porque en las fiestas clandestinas de viernes y fin de semana o de cualquier día, las personas beben del mismo vaso, bailan, hablan más alto y el contagio es mucho más rápido en locales cerrados donde no hay aireación. Allí hay matemáticamente más contagios que en el trabajo presencial. ¿Por qué en el trabajo presencial? Y voy directo a su pregunta. El jefe de talento humano o el que lleva la parte administrativa de cada institución pública y de cada empresa tiene que seguir los lineamientos que están en aquella guía que usted hace referencia, precautelando las seguridades, precautelando el aforo, sobre todo el aforo. El aforo no ha variado, variará conforme a las 3 variables que hicimos referencia. ¿Cuáles son esas variables? La primera, el aforo. La segunda, el número de contagiados de cada institución y o empresa. Y tercero, el número de 214, es decir, de inmunizados con 14 días de anticipación.
Es importante la corresponsabilidad, en efecto, señor ministro, que se tiene entre los empleadores y trabajadores. En este sentido, ministro, si un trabajador, aunque esté vacunado, no quiere regresar presencialmente a su trabajo, tal vez por su familia, por el temor que aún genera pues, esta pandemia, ¿puede llegar a un acuerdo con el trabajador o esto puede conllevar a una sanción? El director de cada empresa es responsable del manejo de su empresa y por supuesto debe conversar con sus trabajadores. Técnicamente es obligatorio, sin embargo hay que excepcionar grupos vulnerables. No me gusta la palabra catastrófico, no. Personas que tengan enfermedades graves. O, por ejemplo, en estado de gestación, incluso parejas que están esperando un hijo, porque uno de los dos debe quedarse, o que tienen hijos muy pequeños, uno de los dos debe quedarse él o los hijos. Por lo tanto, no estamos cerrados a que eventualmente converse el trabajador, el servidor público, con su jefe inmediato y resuelvan el tema. Pero lo absolutamente conceptual es que este retorno progresivo debe empezar a darse, porque no vamos a esperar a que todos los ecuatorianos estemos inmunizados, vacunados, para recién pensar en reactivar la economía. Mire, hay actividades que se requieren el trabajo presencial del trabajador, pues repito, no puede usted levantar un muro, pintar una pared, arreglar un carro, mecánicamente hablando, o hacerse ver con su dentista en forma virtual, tiene que ser presencial. Hay actividades presenciales. Por eso es que el Ministerio de Salud, además, a través de una comunicación que dirigió el Ministerio de Trabajo, que yo tengo el honor de dirigir, se establecen prioridades para ciertos grupos de mayor riesgo. Por ejemplo, transporte, por ejemplo, servicios públicos, alcantarillado, agua potable, luz eléctrica, sectores de la agricultura. Es decir, esos sectores que tienen mayor riesgo de contagio están priorizándose en este proceso de vacunación, pero no vamos a esperar que culmine el esquema de 900, es decir, 9 millones de personas en 100 días, para recién empezar a pensar en que debe la gente salir ya a trabajar con todas las bioseguridades. Ministro, bueno, en todo caso, los que regresan, los vacunados, es un pequeño rango, considerando que los trabajadores están entre los 18 y 49 años y que aún no han sido inoculados. Su lectura es la correcta, así es, pero estamos empezando por algo. Por eso le llamamos retorno progresivo al trabajo. Ministro, otro de los temas importantes y que es realmente preocupante y que me imagino que usted como representante de la cartera de trabajo está tomando cartas en el asunto y ya lo vimos justamente el día de ayer cuando compareció a la Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional y presentó este proyecto de ley de oportunidades. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Qué contiene precisamente este proyecto y cómo beneficia a la población que se encuentra desempleada o que tiene un trabajo informal, considerando en la encuesta justamente del INEM, del ENEMDU, que tenemos datos súper importantes y esto es relevante porque 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo fijo y eso alarma. Así también vemos que en esta encuesta refleja que el 48,6% se encuentra en el subempleo. Esta es una encuesta justamente del INEC. ¿Cómo mejorar esto y cómo esa propuesta que usted plantea puede elevar el nivel de vida de las personas a través del trabajo seguro y digno? Las cifras que usted menciona son dramáticas. Por supuesto que son dramáticas. 2/3 de la PEA, población económicamente activa, no tiene un trabajo estable. Está desempleado, subempleado o vive en la informalidad. Cifras dramáticas, concuerdo con usted. Por eso es que hay que hacer algo. Por eso es que no puede este gobierno dejar pasar que así cada cual vea cómo se arregla. No, señor. Este gobierno con responsabilidad está planteándole a la legislatura en las próximas semanas un proyecto de ley de oportunidades de empleo que le garantice al empleador seguridad jurídica, que le garantice o que deje de tener miedo a aumentar su nómina o aumentar sus sucursales a nivel nacional. Es decir, que deje de tener miedo de contratar gente, porque de lo que se trata es que contrate más gente, de eso se trata. Y para ello necesitamos un marco legal idóneo, expedito.
Y ese es el proyecto que, en términos generales, expuse ayer en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores en la Asamblea. Yo fui asambleísta 8 años, 2 de ellos como vicepresidente, y conozco cómo es la tramitación idónea para aprobar un proyecto de ley. Muchas iniciativas mías como legislador son ley de la República ahora, y sé cómo hacerlo. Por eso es que estoy generando un ambiente, como ministro me refiero, un ambiente amigable entre trabajadores y empleadores. Una frase de la Cámara de Comercio de Guayaquil que leí hace pocos días, que la tomo, decía: el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. Ese ambiente hará que, conjuntamente con la inversión, tanto nacional como extranjera, genere más empleos. Pero no se genera empleos tronando los dedos o diciéndole en un discurso. Se genera empleo dándole a las MIPYMES, sobre todo a las MIPYMES, pequeñas y medianas empresas, la certeza de que las leyes tributarias, las leyes laborales, tendrán durabilidad en el tiempo y que tengan facilidades. A algunos no les gusta esto, pero los empresarios deben tener facilidades para contratar gente, porque si no actúan vía contratación de más gente en el sector privado, no se genera empleo. Porque mire usted, el 92% del empleo productivo lo genera el sector privado. El sector público ya no genera empleos, pero sí puede generar políticas públicas aceptadas, un ambiente expedito e idóneo para que la gente contrate más trabajadores. Y para terminar esta parte, vamos a acabar con la perversidad, repito, con la perversidad de que el estudiante que tiene intenciones, el joven ecuatoriano, de tener una carrera técnica, una carrera profesional, una carrera universitaria, se vea obligado a dejar de estudiar porque necesita trabajar. Eso es una barbaridad. Por tanto, tenemos que hablar de trabajos a tiempo parcial. Cuando joven estudié y trabajé al mismo tiempo, y muchos lo hicimos. ¿Por qué no hacerlo ahora? Coja usted el diario El Comercio, durante la pandemia, inclusive antes de la pandemia, y leerá anuncios de prensa que dice máximo, anuncios de trabajo me refiero, máximo 30 años de edad, mínimo 10 años de experiencia. Ministro, experiencia a ese joven. El empleo joven también es un tema importante. Dentro de su cartera de Estado tiene 2 proyectos emblemáticos e importantes, como es empleo joven y primer empleo. ¿Usted los va a mantener, los va a potencializar para que más jóvenes puedan tener acceso a un trabajo y puedan obtener la experiencia necesaria? Sí, claro que la voy a mantener y potencializar, pero más importante, en mi humilde opinión, es generarle al sector privado garantías para que contrate a esos jóvenes, pues, a tiempo parcial, y que no me vengan a decir que queremos precarizar el trabajo. Nada, y le digo una frase del presidente Guillermo Lasso, nada es más precario que no tener empleo. Dentro de este tipo, de esta propuesta de ley que usted presentó el día de ayer en la Asamblea Nacional, ¿se contemplan nuevas modalidades de contrato, ministro? Bueno, el proyecto no lo presenté todavía, ni los lineamientos generales. El proyecto está siendo trabajado por nosotros y por la Presidencia de la República, y en su momento será presentado por el presidente Guillermo Lasso en las próximas semanas. Pero los lineamientos generales son los que acabo de mencionarle. Y por supuesto se establecen procesos de contratación mucho más expeditos, mucho más actuales. No vamos a topar el Código del Trabajo, se queda vigente. ¿Para quiénes? Para aquellos que, Dios mediante, tienen empleo. Pero ¿por qué no preocuparnos de ese 2/3 de la población económicamente activa que está desempleada, subempleada o vive en la informalidad? Usted es quiteña, vaya aquí a la calle 6 de diciembre o a las avenidas 6 de diciembre y Granados, y verá usted a centenares de trabajadores de la construcción informales que claman por una chaucha. Sin embargo, nadie hace algo por ellos. Este gobierno quiere, a través de esta ley, dando facilidades a las empresas para que les contraten, perdiendo el miedo a crecer, perdiendo el miedo a aumentar personal en su nómina, perdiendo el miedo a aumentar sucursales en toda la geografía nacional. Garantías, porque si no se les da garantías a los empresarios, no van a contratar más gente.
justamente, ministro, la seguridad jurídica es lo que le da la garantía al empresario, a quienes deseen invertir en nuestro país y generar empleo, no con leyes cambiantes y con propuestas claras. Esperamos ese proyecto de ley que usted entregará a la Asamblea Nacional de manera formal, lo había dicho también con el presidente de la República. Algo también dentro de la encuesta que se realiza por el INE nos habla que Quito es la ciudad con mayor índice de desempleo, seguida por Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato. Esto dentro de esta encuesta realizada durante el primer trimestre. Ministro, ¿cómo mejorar esta situación también en las grandes ciudades donde mucha gente migra, donde la gente quiere pues trabajar, pero que hay complicaciones justamente por la falta de empleo o se generan los empleos informales? Ya en las calles vemos una gran cantidad de personas. ¿Cómo regular a estos ciudadanos que han emprendido de otra manera? La respuesta es conceptual. ¿Cómo está? Aprobándola antes de que termine el año, precisamente para que los informales puedan ser formalizados, para que se generen nuevas inversiones. No se genera empleo, repito, tronando los dedos, se genera con nuevas inversiones, suscribiendo acuerdos comerciales con Estados Unidos, ojalá con Japón y Corea del Sur, siendo parte de la Alianza del Pacífico, para que la inversión extranjera venga al Ecuador y el capital nacional se quede en el Ecuador. Pero para eso se necesita seguridad jurídica, que le tratemos bien al capital. Mire, el capital es como el turista. El turista no va a donde lo pueden matar, pues. El turista va a donde tiene seguridades. El capital igual, va a donde le dan certezas y certidumbres en su inversión. Y esa certidumbre significa estabilidad en el tiempo de las leyes laborales, de las leyes tributarias, y dándole facilidad, les repito, y no me cansaré de hacerlo, que el empresario, sobre todo el de las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, Ministro, necesita seguridades para contratar más gente. Una última inquietud que tenemos sobre la ley de apoyo humanitario, así llamada, aunque muchos trabajadores pues no lo consideran de esta manera, por ciertas situaciones que enfrentó el sector trabajador por el hecho de la pandemia que afectó al mundo entero. La bancada de Pachacuti, ministro, presentó una propuesta de reforma a la ley humanitaria. Desde esa instancia de la Asamblea Nacional es donde pues se aprueban las leyes y en este caso esperamos que su propuesta también sea aprobada. ¿Qué propuesta tiene usted adicional o no en cuanto a la ley humanitaria para regular ciertas afectaciones en cuanto a los derechos laborales de los trabajadores? La ley humanitaria no es perfecta, pero es buena. Yo voté a favor de la ley humanitaria porque logró salvar miles de fuentes de trabajo y empleo. Le voy a dar dos ejemplos rápidos y ojalá se me escuche bien. En el sector turístico, ¿usted cree que al inicio de la pandemia y a lo largo de la misma, alguien iba a Galápagos? ¿Alguien paraba en un parador? ¿Alguien se alojaba en un hotel? ¿Alguien hacía turismo? No, pues tuvimos que salvar los puestos de trabajo de aquellos que trabajan en la industria sin chimeneas, el turismo. Le voy a dar otro ejemplo, rápido. La floricultura. Al inicio de la pandemia y a lo largo de la misma, ¿usted cree que alguien vendía una flor? ¿Alguien compraba una flor? Sin embargo, se logró con la ley humanitaria mantener miles de fuentes de empleo, de trabajo en la floricultura, sobre todo de mujeres. El 62% en la floricultura son mujeres. Y esas nóminas fueron precauteladas a través de esta ley, que repito, no es perfecta, pero es buena. ¿Por qué no hablamos de lo positivo de la ley? Logró salvar muchas nóminas, muchas fuentes de trabajo y empleo. Que hay problemas, por supuesto, si la pandemia no la escogimos nosotros, pues la pandemia golpeó al mundo entero. Le voy a dar una cifra. 232 millones de seres humanos perdieron su empleo en el mundo. Y el Ecuador no es la excepción en cuanto a pérdidas de empleo, pero logramos salvar muchas fuentes de trabajo. Aquellos que se oponen, vayan a Cayambe y pregunten a las mujeres humildes que trabajan en la floricultura, ¿cómo es que lograron salvar su puesto de trabajo? Ministro, esperamos que esos más de 5 millones de ecuatorianos que se encuentran en el desempleo y en el subempleo puedan llegar a la formalidad. Esperamos que este proyecto de ley que usted presentará en su momento a la Asamblea Nacional sea acogido. Y agradecemos su presencia en este espacio vía telemática. Esperamos contar con usted en una nueva oportunidad y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y con la teleaudiencia. Yo soy el agradecido y la próxima espero, para dar ejemplo,
estar allí presente en su medio de comunicación. Que así Muchas sea. gracias. Una buena jornada para usted y éxitos en la cartera de Estado que representa. Momento de irnos a una pausa, amigos televidentes. Al regresar continuaremos con más noticias. Quédese con nosotros.